A ver, pará. Unity. Oh, this company is coming game devs. A ver, veamos. Este chabón hace muy buena info. I'm gonna shave it. The only reason I haven't shaved it yet is because I have a pimple underneath. It's a genius strategy I came up with. It's a pimple blocking mustache. But let's talk about what we're here to talk about today, which is some huge gaming drama. And for once, it's not on the esports side of things, which is going horribly per usual, but it's about the much more interesting side of gaming, the side that makes money, game development. There's one company in particular seeing all the money be made, and they want a little piece of it. And that company is Unity, who tweeted out today that they made a change to their business model, which includes new additions to our subscription plans and the introduction of a runtime fee. To which I read this morning and thought to myself, what the hell's a runtime fee? And moved on with my day. Until I saw the claws come out from Jeff Keighley, who dropped a "what a joke" period in response. This is a scathing response from a normally well-mannered man. So I thought to myself, what's going on? Why is the social media manager copy and pasting the phrase fraud detection? It seems like we've got a mystery on our hands, Scoobs. So we have to start at the beginning. What is Unity? And to clear that up, well, it is a game engine. It's a place where you make video games, and different developers use it to make games that you recognize, like Fall Guys, or Cuphead, or Hollow Knight, or any of the games. Ok, para los que están muy desconectados hasta ahora, está explicando básicamente qué es Unity. Está diciendo que justamente es un motor de juegos en donde hay un montón de juegos, entre ellos Escape from Tarkov, así que nos afecta a nosotros de forma directa, y muchísimos juegos gigantes más, sin mencionar los millones de juegos indies chiquitísimos que hay también en el engine, básicamente en el motor gráfico. On this list, which are all amazing games. Y están mencionando que quieren hacer como una especie de suscripción paga por el uso de este engine, es decir, tipo una nueva manera de monetizar para ellos, básicamente. Rust también, sí. How does Unity make money? Or how did Unity make most of their money? Well, through a subscription service. You basically sign up monthly or yearly. There's different plans for enterprise. Yo esto no lo sabía. Básicamente Unity es una suscripción que se paga. Yo no sabía eso. O sea, los devs pagan la suscripción de Unity. Vamos a ver si me viene a matar algún cheater mientras estoy FK acá, ya que estoy tan armado. O sea que Unity hasta ahora lo que sabemos es, quieren hacer un nuevo método de pagos, que ahora vamos a ver cuál será. Y en este momento cómo se contrata Unity es que vos pagás anualmente / mensualmente para utilizarlo en el juego. Yo pensaba que era gratis Unity, pero supongo que no. Ah, inclusive hay un plan gratuito, dice. O sea, dependiendo básicamente de qué entidad sos, ya sea una empresa enorme o un usuario solo, hay diferentes tipos de planes, inclusive puede ser gratis. Yeah, kind of how you get hooked. And they even increased the price of their plan last year almost to the day, September 13th, 2022. So they were trying to make a little bit more money. But recently, as they tweeted out, they want to make money in a new way. And this new way is the runtime fee. And in it, they say, as many of you know, the Unity engine is in fact two substantial software components, the Unity editor and the Unity runtime. Unity Runtime is code that executes on player devices and makes made with Unity games work at scale with billions of monthly downloads. So basically, anytime you buy a game and then you go to install the game, you're also installing the Unity Runtime. And this is the end of where I will explain what it is. Just know that you use it every time you use a Unity game, and you need to be using it. And Unity... Básicamente lo que explica acá es que cada vez que vos descargas un juego que utiliza Unity, vas a estar descargando el Unity Runtime, que es como una cosa aparte del game. Alguien va a saber explicarlo mejor que yo en los comentarios, esto seguro. Entonces básicamente vos cada vez que instales un juego, hace como una ejecución del engine este, y ellos lo que quieren hacer es monetizar esa, digamos, ejecución cada vez, esa instalación, por así decirlo. Y también hace updates, actualizaciones, etc. Okay? And I'm not going to try to explain any further because I'm dumb and you're going to make fun of me in the comments. It's what's going to happen. Let's make it simple. Every time you play a Unity game, you must run the runtime software. Unity has to keep developing this software to work on every single PC or console or whatever, so they're hoping to make a little extra money. They're also a corporation, so of course they want to make extra money. And how are they trying to get it? By charging developers per install. Now, there's some additional rules and caveats like thresholds of who they're actually trying to target, which is usually larger developers, and how much they're willing to take, which scales lower and lower the bigger your game is. But at its core, that's the big shift, which is a huge shift because they went from a subscription-based model where there's a flat fee the developers knows they're going to pay to a scalable model where now big games are going to have to pay a lot more money. And it doesn't even have to be that big to start paying a huge chunk. Here's an example from Unity's website directly. I don't even have to make up the numbers. They did it for us.
In this example, we have a game that made $2 million in the past year and had 5 million installs, which surpasses both thresholds. If they were to have 200,000 installs from standard fee countries and 100,000 installs from emerging market fee countries, they would owe $23,500 in just 1 month. If that keeps going for a year, they would owe $282,000 or 14% of this $2 million revenue number that they posted, which is insane. 14% of all. O sea, básicamente están mostrándote los números de cuánto estarían ganando por las instalaciones y un juego que estuviera haciendo 2 millones anualmente. Tienen como thresholds. Cuánto está generando el juego versus cuántas instalaciones tiene. Y básicamente si superas esos thresholds te empiezan a cobrar. Es lo que estoy entendiendo. Y en este caso estarían sacándote un 14% de un juego que genera 12 millones con 5 millones de instalaciones anuales. Un 14% por solamente correr la engine nada más. Por las instalaciones. Va a ser un impuesto de porcentaje de ganancias a las empresas. No solo eso, porque se va a cobrar por instalación de game. O sea, por cada vez que instales el game. No necesariamente vas a estar ganando nada. O sea, por instalación. Quizás lo entendí mal, pero si no me equivoco, por instalación te van a cobrar. All of the money you make is high. It is much higher than a company like Unreal Engine, a competitor who charges a 5% license fee and does a revenue share system. And it doesn't just impact big devs, it also impacts some smaller indie creators, like one you might recognize, Danny, who tweeted out a meme here, because obviously no fees are retroactive. Oh shit, I guess I owe Unity $5.6 million because he made Muck and Crab Game, which were huge games, 28 million downloads. Claro, el chabón este desarrollador indie que hizo Muck y Crab Game, que fueron muy populares. Crab Game ya lo vieron probablemente muchos. Con 20 centavos la instalación les debería 5 millones y medio a la compañía, lo cual probablemente ni siquiera lo habrá hecho. 28 millones de descarga por 20 centavos, 5 millones y medio de dólares, amigo. O sea, no sé cómo piensan sostener este modelo, la verdad. But even if you use the Unity Enterprise pricing, that would still be like $280,000 up. Básicamente, mientras más grande el juego, menos pagás, ¿no? Es como lo estoy viendo acá. Inclusive si estuvieras el Enterprise a 0 centavos, estarías pagando 200k anualmente, ¿entendés? And again, to be clear, this does not charge a developer who hasn't made at least $1 million with their game, but it does. Ok, no les cobra a developers que no tengan $1 millón hechos con el game. O sea, si vos no hiciste $1 millón con tu juego, no te cobra. Specifically, this meme. Unity is making this real. Pirate game. Delete it and download it again 9 more times. Company loses $600. Is this becoming true now? Can there be campaigns to reinstall games? And those were answered in a Q&A by some people at Unity. How are you going to collect install data? Well, we leverage our own proprietary data model, which gives us, we think, an accurate determination of the number of times the runtime is distributed. Basically, trust us, bro. Ok, ¿cómo se van a dar cuenta de que lo están descargando? Dice, básicamente tenemos data, dice, como diciendo, listo, confía en mí, punto, ¿entendés? ¿Cómo sé cuántas veces instalaron el juego? ¿Vos confías en mí, bro? What the fuck, amigo, con la data que colectan ellos. ¿Y qué pasa si lo reinstalas? Sí, cada vez que reinstales va a contar como una instalación de Unity otra vez y va a cobrar otra vez. O sea, están en pedo. Entonces, ¿qué pasa si millones de usuarios se ponen de acuerdo y se ponen a reinstalar el game en una empresa para fundirlos? Tipo, haces un bot que reinstale el game una y otra vez todo el día, 24/7. What the fuck? The creator would need to pay full for all future installs. Okay. What about a demo? Like you release a game that costs money and then you release a demo and they have to install that demo, which also uses the runtime software. And it's like, mostly no, but sometimes maybe. All right, what about pirated games? People who illegally download the game, but they're still running the runtime software because they have to do it to play the game. ¿Qué pasa con los juegos piratas? Well, again, trust us, bro. We have fraud detection practices. Basically, there's a lot of reliance on Unity, which is tough to trust right now because they can't even get their message out clearly. You remember how I just told you that they would be charging for multiple installs? Well, they walked that back today. Apparently, they're only going to charge for one installation of the game. Está corregido. Decían que va a ser por cada instalación, pero aparentemente va a ser por la instalación inicial nada más. Solamente la inicial. Pero después de esto también dicen que confíes en su data y cómo podrías saber realmente, ¿entendés? Me encanta que se estén cagando tiros en el Tarkov y yo mirando un video, man. How do they track that? Are they able to track my multiple computers or multiple devices? What if I do it on console or PC or Steam Deck? It seems like there's going to be a lot of holes. And this has scared devs shitless. It has led to the least productive day in game development history.
Here's one of the creators of Among Us talking about how they're thinking about how they would port the game away from Unity to a competitor like Godot rather than actually paying these fees, because it would be cheaper to just do that. Here's Massive Monsters. Los juegos ya están pensando en migrar los engines, o sea, antes que correr con esto, literalmente. Cult of Lamb, we like making games, we like using Unity. This shit sucks, we're gonna stop using Unity. Here's Aggro Crab also signing up saying, hey, we have a game going to Game Pass. Can we actually trust Unity to track effectively people installing in Game Pass versus on their own personal computers? This is all very scary. Even publishers like Developer Digital are talking about perhaps not publishing games if they're using certain engines. They're being somewhat coy about this. Pokemon Go está en eso. Holy fuck. Raid Shadow Legends. It's going to impact everyone, including you. It's going to totally change the timelines for games that are currently in the pipeline. Games that had a few months of work are now going to be scrapped and have to be remade in a different engine. We might never see Hollow Knight Silksong. But on the other hand, perhaps this is all very scary. Pushing games if they're using certain engines. They're being somewhat coy about this, but it's pretty clear people are trying to stay away from Unity now. If this decision goes through, it's going to impact everyone, including you. Básicamente está hablando de que esto afecta muchísimo a todos, ya que hay juegos que están ahora en progreso que se van a cancelar y los tienen que rehacer en otro engine, o juegos que van a tener que mudar los engines, o desarrolladores que de por sí van a tener que sacar los juegos, como fue el caso de Cult of Lamb, que es un juego enorme. Básicamente afecta a un montón de games, ¿entienden? Y es una locura, porque el sistema como lo están presentando ahora no está muy claro, no tienen nada oficial y es como diciendo, bueno, confíen en mí, bro, yo tengo los traqueos y vamos a cobrar por cada reinstalación. Después te dicen, no, solo por la instalación oficial. ¿Y qué pasa si lo instalas en múltiples plataformas, tipo en PC, después en Xbox, después en la Switch, qué sé yo, amigo? ¿Me entendés? Y es como que todos los devs están cagados, ya muchos están viendo de migrar los motores gráficos, crearon un quilombo, amigo. On the other hand, I get what Unity's trying to do. They want to make money, cover their costs, make a surplus by charging the big guys. They don't want to blanket punish everybody using Unity by increasing subscription prices year over year. They want to start targeting the people that have a shit ton of downloads. People that use Unity like Pokemon Go. Genshin Impact. Claro, dice básicamente que Unity está tratando de targetear a la gente con más dinero. No está tratando de tocarle los huevos a un desarrollador que está en su fucking sótano haciendo un juego para miles de personas. Están tratando de ir por los peces grandes, ¿no? Pero por cómo están presentando el modelo, ya medio que están como asustando a todo el mundo por lo que veo. Tarkov, ¿qué motor tiene? Tarkov tiene Unity. Rust tiene Unity. Un montón de juegos que conocemos tienen Unity. Literal. Honkai Star Rail, Raid Shadow Legends. These companies are getting millions and millions and millions of downloads, and they are getting charged the same amount as an indie dev. So in a way, yes, they should maybe be charged more. That to me... Pero para mí deberían hacer una suscripción para los millonarios. Que lo hagan así, man. Si excedes X cantidad de descargas y sos una compañía multimillonaria, te voy a cobrar un excedente lo que le corresponda a esa compañía multimillonaria. Pokémon Go, fucking Raid Shadow Legends, son todas compañías que tienen mucho dinero. Pero si lo aplicás de cierta manera, así como lo están haciendo ahora, a todo, vas a afectar a un montón de compañías que quizás no tienen ese extra, ¿me entendés? De pagar así. O sea, ¿por qué no elegir a quién carajo le cobras así? Pero dicho esto, yo tampoco sé muy bien nada sobre motores gráficos. Incluso algunos juegos que usen el engine te podrían cobrar como una suscripción por jugar. No. Esto no te va a cobrar a vos. Vos una vez que tengas el juego descargado, le va a cobrar al creador del juego por descarga en el Unity, porque va a correr el runtime del Unity. Entonces cada vez que lo detecte les va a cobrar 20 centavos de dólar por cada vez que vos descargues el game. Supuestamente la vez inicial nada más. Pero después de esto tampoco es que presentan muchas pruebas de que va a ser así. Makes sense. But it also only works if your customers trust you, and nobody trusts Unity right now. There's way too much reliance on them for the fraud detection to make sure developers aren't getting scammed by unhappy customers, or to make sure that they're actually able to tell when someone's installing at Game Pass versus installing on their own personal PC. And how are they really able to tell if it's multiple installs or one install? So I think they should go back to the drawing board. Me gusta mucho tu contenido, padrino. Iré a Streets a ver qué tal me va. So I think they should go back to the drawing board, plan this up a little bit better, stop changing the plan the same day you announce it, and then have a release sometime later on. Anyway, that's it. That's your game drama. Have a good one. No, están muy improvisados, la verdad. Saltaron así de golpe con una idea muy caliente y ahora medio que se están quemando, me parece.
A ver, el último tweet de Unity, Twitter. Qué locura, amigo. Es mucho más grande de lo que pensamos esto, chicos, ¿eh? O sea, básicamente esto va a estar afectando a menos del 10% prácticamente. O sea, más del 90% de los juegos actualmente con Unity no van a ser afectados. El target que ellos están buscando para esta implementación es básicamente las corporaciones gigantes, como lo mencionamos. Pokémon Go, Raid Shadow of Legends y cosas así. Ellos tienen threshold de cuánto están ganando las compañías, cuántas descargas tienen y en base a eso quieren hacer este cambio. Pero claro, la gente estaba asustada en que cómo carajo vas a traquear si es una nueva instalación, si no es una nueva instalación, qué pasa si se buguea algo, ¿entendés? Si me cobras 7.000 millones de instalaciones, andás a ver. ¿Afectará esto el Tarkov? Está en Unity el Tarkov. Claramente Tarkov supera ambos thresholds. Pero al mismo tiempo, yo creo que con el precio que tiene el Tarkov, lo voy a decir acá y ahora, que por una instalación les cobren 20 centavos de dólar más, yo creo que les va a chupar la pija, la verdad. No me parece que es algo que afecte a un juego como el Tarkov. No sé qué opinan ustedes sobre eso. Pero yo creo que al Tarkov no lo afectaría. Quizás me equivoco. Si por install fresco de 0km les va a cobrar 20 centavos de dólar y el juego vale mínimo 50 dólares... No sé, amigo. O sea, sí va a ser un extra grande para ellos por cada instalación, pero si es solamente una vez... Mira, no me extrañaría que los de Tarkov aumenten el juego 20 centavos de dólar, como diciendo... Instálalo por tu cuenta, bro. Yo no tengo nada que ver. Es una locura, amigo. Ok, acá están diciendo básicamente cómo van a definir. Van a trabajar internamente para darse cuenta que si no te están boteando con las instalaciones, por las reinstalaciones no te van a cobrar. Las demos y los gameplay parciales no van a contar para cobrar ese porcentaje, esos 20 centavos. En los juegos de navegador no van a contar y lo que sea de caridad tampoco va a ser contado. Pero como dice en el video acá Mogul Mail, es como el trust me, bro, ¿no? Confía en mí, confía en mis estadísticas, confía en lo que digo. Yo, como persona que no sabe mucho sobre Unity, me parece una tremenda cagada en general, porque deberían hacer quizás algo que targetee directamente a los grandes sin hacer tanto ruido, porque ahora creo que asustaron a todo el mundo directamente y es una mierda eso. Pero dicho esto, debe haber gente que lo sepa mejor, así que déjenlo en los comentarios y díganme qué opinan. Más o menos traté de explicarlo siendo full ignorante en el tema, lo admito, pero se ve bastante interesante todo el temita. Así que nada, like y comentario, avísenme qué piensan.